Pantalla. Queridos hermanos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que hoy me llego a vosotros para anunciaros la palabra de Dios, para traer un poco de enseñanza con respecto a nuestra vida espiritual, porque somos muchos los que hemos sido llamados, pero pocos los escogidos. Y hay muchos, queridos hermanos, que vienen dando testimonio de su propia sabiduría humana con respecto a la palabra de Dios. Y Pablo acá dice claramente de que nosotros tenemos que traer la palabra conforme al poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1, primeramente. Y dice así el apóstol: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que Pablo dice que no fue con palabras de humana sabiduría, porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos recibir la palabra por el Espíritu. El Señor dijo claramente: abre tu boca y yo la llenaré. Y nosotros debemos creerle lo que dice el Espíritu Santo. Y Pablo dice claramente, versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo sabía claramente que en la iglesia de Corinto había acontecido que había descendido el Espíritu Santo, pero que a su vez también había descendido un espíritu de rebelión, un espíritu de división en la iglesia, tanto que los hermanos habían escogido para sí mismos a uno de los líderes que había en ese tiempo en la iglesia y se reunían con ellos, dividiéndose así en grupos conforme a la sabiduría que ellos querían escuchar. Es que ellos querían escuchar palabras de humana sabiduría. Pero Pablo viene y le dice que él no viene con palabras de humana sabiduría. O sea, la humana sabiduría, queridos hermanos, viene cuando cualquier siervo del Señor lee la palabra de Dios de tal manera que la memoriza en su ser. Palabras que han sido introducidas dentro de su ser con la sabiduría humana. Pero Pablo dice que él no viene con esa clase de sabiduría. La sabiduría humana, querido, viene conforme a los institutos bíblicos que te transmiten de mente a mente la palabra de Dios y te hacen discípulo conforme a sus propias palabras, traspasándote palabras a tu mente, enseñanza de hombres, o sea, enseñanza de humana sabiduría. Eso es lo que acontece, y Pablo aquí en esta carta a los Corintios le pone de relieve que las enseñanzas espirituales, conforme a la palabra de Dios, no vienen de estos hombres que traen palabras de humana sabiduría, enseñadas y traspasadas de mente a mente. Porque Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea que Pablo fue a ese lugar y las palabras que él hablaba eran corroboradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo confirmaba lo que Pablo hacía, lo que Pablo hablaba, tanto para traer revelaciones por medio de la palabra, como para traer sanidad, liberación, traer doctrina dentro de la iglesia. Porque lo que tenía que traer Pablo era doctrina, o sea, edificación, para que la iglesia sea edificada en el poder del Espíritu Santo, conforme al Evangelio de Jesucristo. Pablo había recibido la palabra que él predicaba por medio de la revelación especial de Jesucristo. El Señor se le había aparecido a Pablo durante 14 años, enseñándole el mismo Señor Jesucristo, enseñándole todo lo que él tenía que predicar. Ahí en Gálatas dice Pablo claramente que el evangelio que él recibió no fue por humanos, no fue ningún discípulo del Señor que le enseñó a Pablo lo que Pablo tenía que predicar, sino Pablo hubiese predicado conforme a lo que los discípulos le decían de que tenía que predicar, porque lo conocieron a Pablo cuando éste creyó. Pero después, queridos hermanos, Pablo fue apartado y llevado a un lugar desierto, donde el mismo Señor Jesucristo le reveló el evangelio que Pablo tenía que predicar, tanto a los judíos como a los gentiles. Así que Pablo, queridos hermanos, cuando hablaba, el Espíritu confirmaba lo que él decía. Si él extendía sus manos para sanar a los enfermos, mediante la palabra del Espíritu Santo, el enfermo se sanaba. Eran liberados. Cuando Pablo imponía la mano sobre los discípulos y sobre las personas que habían recibido el Espíritu Santo, estos recibían poder de Dios y recibían los dones espirituales. Por eso le dijo a Timoteo: te ruego que guardes los dones espirituales que te fueron dados por la imposición de mis manos, le dice Pablo. O sea, Pablo había orado por Timoteo y le había impartido dones espirituales. Anteriormente, el Señor Jesús le había impartido los 9 dones espirituales a Pablo. En 1 Corintios 12 dice claramente de los 12 dones espirituales, de los dones espirituales que Pablo le enumera a los de Corintios, que es lo que le ha dado el Espíritu Santo. Esos dones espirituales son ángeles hechos espíritu por Dios y enviados por el poder del Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu pone en nosotros los espíritus que van a ministrar a través nuestro espiritualmente para todos aquellos que han de ser los herederos de salvación. Leamos el libro de los Hebreos. Hebreo 1 dice ahí claramente que Dios transforma a los ángeles en espíritu, y estos espíritus vienen y ministran en nuestra vida para que nosotros podamos ministrar a los que han de ser herederos de la salvación de Dios. Queridos hermanos, dice Pablo que la sabiduría que él tenía era sabiduría conforme al Espíritu de Cristo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 5, capítulo 2 de 1 de Corintios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea que dice claramente Pablo que nosotros debemos rehuir de los institutos bíblicos,
de esa transmisión de la palabra de sabiduría humana que tiene el otro y te la transfiere a ti. Eso no tiene poder. El poder viene por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo claramente, en aquel tiempo ustedes abrirán la boca y yo se las llenaré con las palabras que Jesús, por medio del Espíritu Santo, traería para que nosotros pudiéramos ministrar a los santos que han de ser salvos conforme a la sabiduría que el Espíritu Santo nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Acá está hablando de madurez espiritual, o sea, de aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y luego se han ido madurando conforme a lo que el Espíritu Santo iba añadiendo en la vida de estos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dice, entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. O sea que dice que no es por sabiduría ni de los príncipes de este siglo, de ninguno de otro que haya adquirido sabiduría humana. Más hablamos sabiduría de Dios, el misterio. O sea que nosotros cuando hablamos la palabra de Dios conforme al Espíritu Santo, develamos el misterio de la palabra de Dios que el Espíritu quiere para aquellos que han de ser los herederos de salvación. Porque Pablo le dice, espero que Dios le envíe espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcáis lo que Jesucristo ha preparado para vosotros. O sea, esa clase de sabiduría, queridos hermanos, es el misterio del cual habla Pablo aquí en este lugar. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. El misterio es algo que no se conoce, pero es revelado a través del Espíritu Santo en la mente de aquellos que son espirituales, que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y que han recibido los dones espirituales, o sea, espíritus enviados por Dios para que sean los dones espirituales que han de ministrar en nuestras vidas para que nosotros así podamos enseñar, queridos hermanos, a la iglesia, edificarla para el día de la venida de Jesucristo, para abrir los ojos espirituales de los creyentes. Dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Queridos hermanos, esta palabra está oculta para todos aquellos que son carnales o son naturales, que son llevados por el espíritu de este mundo para que adoren ídolos mudos o hagan sectas religiosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que estas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los que le aman a Dios, Dios le envía palabras de poder por medio del Espíritu Santo. Le envía espíritu para que estos ministren en sus vidas para ministrar la salvación de los santos. Y dice en el versículo 10, aquí de 1 Corintios 2, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que por medio del Espíritu, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice el Señor. Sin el bautismo del Espíritu Santo no le podés ser testigo de Jesucristo. Los 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, Jesús les dice, y seréis bautizados desde lo alto con el poder del Espíritu Santo. O sea, seréis bautizados para poderse ir al Señor y predicarle
nosotros tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo y tenemos que recibir los dones espirituales. Bendito sea el Señor. Dice, Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que el Espíritu Santo nos revela a nosotros el poder que está en el corazón de Dios. Nos transfiere a nosotros, por medio del Espíritu que nos ha sido dado como don espiritual, para que nosotros podamos tener conocimiento del corazón de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Claramente, dice el Señor que el príncipe de este mundo está descendiendo, el cual no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo es Satanás. Este es el espíritu del mundo, que todo el mundo ha recibido, lo cual se quita cuando uno cree en Jesucristo y lo confiesa. Y luego tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo y recibir dones espirituales para poder ministrar en la iglesia conforme el Espíritu Santo vaya revelando los misterios que están escondidos en la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que si nosotros no recibimos el Espíritu Santo mediante el bautismo, nosotros no podemos conocer lo que Dios ha preparado para nosotros y lo que nos ha concedido, que es la salvación por medio de Jesucristo, que es la sanidad por medio de las heridas de Jesucristo, porque Él fue molido por nuestros pecados y nuestras rebeliones. La salvación por medio de la sangre de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados por el medio de la sangre de Jesucristo, la redención por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Somos propiedad de Dios. Ya no somos de nosotros mismos. Nuestro reino no está en la tierra. Nuestro reino está en los cielos, desde donde vendrá nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos. Vuelve Pablo a recalcar aquí. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí claramente Pablo está en desacuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios mediante la sabiduría de los hombres, porque hay muchos sabios conforme a su propio corazón que están teniendo, queridos hermanos, a los hombres de rehenes y no los pueden dejar ministrar en la iglesia si no están conformes a sus propias enseñanzas. Hay muchos siervos que tienen esa costumbre, que son tener cautivo a los hermanos para darle enseñanza humana de la palabra de Dios. Dice Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea que el Espíritu, querido hermano, cuando tú lees la palabra de Dios, has creído, has recibido el bautismo del Espíritu Santo, los dones espirituales, entonces el Espíritu Santo puede ministrar dentro de tu vida. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ministrar en tu vida si no está en tu vida? Bendito sea el nombre del Señor.
Dice San Juan que el Espíritu está con nosotros y en nosotros. O sea, cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, porque Jesús le dijo, ninguno se mueva de Jerusalén, nadie puede serme testigo si primero no es bautizado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que omiten y están tergiversando muchos de los siervos que hoy tienen grandes congregaciones. Tienen una iglesia secuestrada mentalmente. Las tienen conforme a sus propios corazones. Corrompen sus vidas. Les quilman sus bolsillos. Los hacen trabajar para que le lleven el diezmo y las ofrendas, para que ellos puedan vivir una vida mejor que la tuya. Y tú tienes que trabajar para ellos. Eso es recibir doctrina de humana sabiduría. Te tienen secuestrado mentalmente. Te obligan a que lleves ofrendas y diezmos de todo lo que tú tienes. No lo haces de corazón. Lo haces porque sos influenciado por estos hombres que ponen pesadas cargas en tu vida. Y ellos no la mueven ni con un dedo, dice el Señor. Pero ellos te van a poner pesadas cargas. Porque lo único que saben hacer es tenerte a ti como mercancía. Y como tú llenas multitudes de estadios y de iglesias, entonces ahí estos aprovechan para sacarte las ofrendas y el diezmo y hacerse ricos ellos mismos. Eso se llama amor al dinero. Esos perecerán. Esos no van a ser salvos. Estos nunca van a alcanzar la salvación de Dios. Hay de estos ministros millonarios, pastores millonarios, que tienen muchos millones de dólares, y gente empobrecida en la iglesia. Y Dios dice, si tú ves a tu hermano que no tiene nada, y no le das, y vienes y dices que me amas, y no amas a tu hermano, dándole de tus bienes, para que ese hermano salga de sus necesidades, ¿cómo puedes decir que me conoces? Que conoces mi amor, porque no amas a mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El que no ama al hermano y no sacrifica de sus bienes materiales para ayudar al hermano, ese no conoce a Dios. Y a los pobres siempre los tendrá, dice Jesús. Pero Dios muchas veces trae a esos que tienen dinero dentro de la congregación para que esto sean los que solucionen los problemas de los hermanos que no tienen dinero. Y eso es lo que no hacen esta clase de gente que tiene dinero dentro de la congregación. El mismo siervo hace una separación. Separa a los que tienen empresas y tienen dinero de los pobres. Y hacen reuniones aparte con los que poseen bienes de este mundo. Y los adoctrinan a fin de que estos traigan su diezmo y sus ofrendas. A los pobres sabe bien que no les puede sacar nada más que una mísera ofrenda. Ni siquiera el diezmo pueden llevar, porque muchos no tienen trabajo, no tienen alimento, no tienen ropa, no tienen calzado para sus hijos, para ellos, no tienen una vivienda digna, no tienen para pagar el alquiler, para pagar la luz, para pagar los impuestos. Pero si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano más pobre, entonces el amor de Dios no está en tu corazón. Y dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que los dones espirituales y la palabra espiritual viene a nuestro espíritu por los dones espirituales que el Espíritu Santo nos da cuando nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu dice que acomoda lo espiritual, o sea, ha sido revelada el misterio de la palabra, porque la palabra es un misterio, pero el Espíritu Santo es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y si tú no eres espiritual, el Espíritu Santo no puede traer nada sobre tu vida. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, el Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Queridos hermanos, Dios nos revela cosas y nos trata de una forma espiritual a los que somos espirituales. Pero cuando nosotros vamos y revelamos lo que Dios nos ha revelado, estos nos tratan de locos, porque para ellos son locura, porque ellos no pueden ver un ángel, no pueden escuchar la voz de un ángel, no pueden saber si el Espíritu Santo le habla, no pueden sanar a los enfermos, no pueden liberar a los oprimidos por el diablo, no pueden hacer que el amor de Dios esté en el corazón del hombre, porque son enseñanzas de humana sabiduría. Entonces estos nos tienen a nosotros como locos, porque cuando nosotros, queridos hermanos, somos espirituales como lo era Pablo, dice que Pablo era arrebatado espiritualmente y llevado al tercer cielo, el cielo de Dios, donde se le mostraban cosas que él dice que no se podían revelar aquí en la tierra. No se le había dado a Pablo que revele las cosas que él había visto en el cielo de Dios. Y cuando nosotros queremos manifestar lo que nosotros hemos visto en el reino de los cielos, nos dice que somos locos. Porque para ellos, los hombres naturales, los hombres carnales, los que no tienen el poder del Espíritu Santo, esos son directamente hombres de entendimiento empobrecido y no pueden discernir espiritualmente las cosas de Dios. Y en el versículo 15 de 1 Corintios 2, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. O sea que los que tienen el poder del bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales, puede juzgar todas las cosas que acontecen dentro de la congregación. Nosotros podemos juzgar, querido hermano, el accionar, las palabras, los hechos y los dichos de cualquier siervo, si nosotros tenemos el don de discernimiento de espíritu y los dones espirituales, para que el Espíritu Santo nos revele a nosotros cuál es la condición de ese siervo que está ministrando en cada congregación. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, y a ninguno de estos siervos les gusta que nosotros podamos juzgar lo que ellos hacen, lo que dicen, lo que ellos están manifestando. Se enojan, nos expulsan de las iglesias, nos vituperan. Pero todo eso, querido hermano, se lo hacen a Cristo, porque de Él somos. Y el Señor dice que yo los enviaré y vosotros seréis perseguidos, como yo fui perseguido. Los van a insultar, los van a golpear, los van a echar de las congregaciones y hasta los van a matar por causa de mi nombre.
Eso es lo que nos espera a nosotros los creyentes espirituales. Yo no he visto ningún perseguido de todos estos grandes pastores que son millonarios. Y ahora quieren ellos tratar de confundirnos y de mentirnos y de hacer que nosotros aceptemos pidiendo perdón públicamente por medio de videos que ellos hacen en sus tremendas congregaciones donde tienen capturada a la gente, donde lo hacen mercancía. Entonces ellos, queridos hermanos, dicen: yo pido perdón a Dios, pero siguen manteniendo los millones de dólares. Hay un norteamericano, Benny Hinn, que tiene 100 millones de dólares como su patrimonio. Y él se pidió de perdón y dice, bueno, que Dios lo perdone y todo lo demás. Pero sigue teniendo los 100 millones. Dice el Señor: vende todas las cosas, dásela a los pobres, y luego ven y yo te perdonaré. De esa forma me podrás seguir, porque el dinero no va a entrar en el reino de los cielos. Ninguno que ama el dinero va a entrar en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, cuando nosotros juzgamos la actitud, la doctrina y el poder espiritual de cada uno de los siervos, esos siervos se enojan, nos vituperan, nos golpean, nos echan de las iglesias, porque ellos no pueden sanar a enfermos, no pueden libertar a los oprimidos por el diablo, no pueden dar una enseñanza espiritual, no pueden poner las manos sobre los hombres para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Mire, hay una palabra de Dios que cuando fue Felipe, que era un diácono, lleno de sabiduría y lleno del poder del Espíritu Santo, este fue a predicar en Samaria. Y cuando estaba predicando, los demonios salían dando grandes voces. Yo he escuchado, yo he visto, yo he hecho liberaciones y los demonios han salido dando grandes voces y rompiendo los muebles y cerrando las puertas violentamente cuando salían expulsados. Y dice que este Felipe había traído la palabra de Dios, había hecho todos estos milagros, los paralíticos eran sanados, los enfermos eran sanados, toda enfermedad y toda dolencia era sanada, fue sanado. Se había derramado el poder del Espíritu mediante las palabras de Felipe, haciendo liberación y sanidades. Pero no había descendido el Espíritu Santo. Entonces Pablo y Juan se enteraron de lo que había pasado en Samaria con la predicación de Felipe. Entonces estos fueron allí y vieron que no había descendido el Espíritu Santo, a pesar de todo lo que había acontecido con los milagros, las sanidades, las liberaciones. Entonces no había descendido el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan ponían las manos sobre los hermanos para que reciban el Espíritu Santo y hablaran nuevas lenguas y profetizaban y recibían los dones espirituales. O sea que se puede, como hizo Pablo, poner las manos sobre los hermanos para que estos reciban el bautismo del Espíritu Santo. También nosotros predicando podemos, mediante la aclamación a Dios, traer el poder del Espíritu Santo para que la iglesia sea bautizada. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Y en el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahí hace una pregunta a Pablo. Pablo le hizo esta clase de preguntas, ¿por qué? Porque Pablo había recibido el evangelio que él predicaba por revelación de Jesucristo. Y Jesucristo se les había presentado a Pablo en muchas ocasiones para darle ánimo, para que siga adelante. Los ángeles se le habían cruzado en el camino a Pablo para que no entrara a una ciudad. El Espíritu Santo le dijo, tienes que ir a otra ciudad. Le mostraba visiones para que Pablo entendiera por medio de las vestimentas que caracterizaban en aquellos tiempos a los ciudadanos de cada nación en ese tiempo. Entonces Pablo ahí podía entrar a esas ciudades conforme a las visiones que se le había dado. O sea que Pablo conocía la mente del Señor. Y Pablo dice, ¿quién le instruirá? ¿Quién puede instruirle o enseñarle al Señor? Nadie. Y dice Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, querido hermano, que mediante el poder del Espíritu Santo, los dones espirituales que nosotros poseemos, conocemos la mente de Jesucristo. Porque Él se revela a nosotros. En San Juan dice, el que me ama y guarda mi palabra, mi Padre vendrá y le amará, y se manifestará a Él. Y yo vendré y le amaré y me manifestaré a Él. Y el Espíritu Santo estará manifestándose a través nuestro, porque somos templos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que nosotros los que somos espirituales, podemos, queridos hermanos, hablar palabras con el poder de Dios, el poder que nos da el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Querido hermano, esta es una prédica para que se salgan de la oscuridad, dejen de ser llevados por estos hombres que son ciegos espiritualmente, porque van a caer al mismo pozo que ellos. Hay muchas congregaciones que están en condiciones deplorables en el espíritu. Solo andan conforme a la vista, no al espíritu. Dios abra los ojos de todos los hermanos que se encuentran prisioneros de estos que hacen mercancía para su propio provecho. Dios bendiga a toda la iglesia. Aleluya. Amén.